En Primera de Corintios capítulo 15, vamos a reflexionar en ese pasaje. Damos gracias al Señor por 24 años de ministerio aquí en este edificio. Me uní en el 1996, realmente, en 1996 me uní al movimiento Iglesia Evangélica Libre de América, o Evangelical Free Church of America, y Dios ha sido fiel, hermanos y hermanas. Comenzamos reuniéndonos allá en el Youth Chapel, en la capilla de los jóvenes. Era un grupo bien pequeñito. Los que han escuchado el testimonio del recuento que he dado en unos aniversarios atrás, había ocasiones en que estaba solamente el pastor Roberto predicándole a su esposa, a su suegra y a su hijita. Hubo domingos así, pero realmente yo sabía que Dios tenía un propósito. Eso no, claro que hubiera que preferido que hubiera más gente. El punto es de que después nos movimos aquí al gimnasio, porque la capillita ya era muy pequeña y necesitaban un poco más de espacio. Estuvimos unos meses ahí en el gimnasio reuniéndonos. Ahí era nuestro servicio que teníamos los domingos, y después pues ya nos movimos acá. Me encantaba honestamente reunirnos en el gimnasio. Se sentía un ambiente bien diferente. Y aquí en el continente americano, hermanos, tenemos ya esa tradición. Se dan cuenta de cómo los edificios, cómo los hacen. Alguien está acá enfrente y todos así sentaditos. Como dice un hermano, nada más todos se ven en la parte de atrás, excepto el que está aquí enfrente. Pero Dios glorifica su nombre y no tenemos que necesariamente cambiar todo ese formato. Tiene su función. Y el propósito de reunirnos, el grupo grande le llamamos, es celebrar el amor y la gracia del Señor. Si han visto en el boletín, me parece que es en la parte de adentro o en la parte de atrás, que viene un logo. Los que han llenado su información han visto un logo, que de hecho un hermano que venía aquí a la iglesia lo diseñó, y dice: recibe y comparte el amor y la gracia de Dios. Porque eso es lo que queremos hacer nada más. Hermano, que si tú no has recibido el amor y la gracia de Dios, lo recibas. Pero si ya recibiste el amor y la gracia de Dios, entonces comparte el amor y la gracia de Dios. Eso ha sido desde el mismo principio de que nos comenzamos a reunir. Dijimos: no vamos a decir Mountain para Cristo, o Chicago para Cristo, o Estados Unidos para Cristo. Eso no funciona, nunca ha funcionado. Pero si tan solo, hermanos, nos mantenemos fieles y firmes, recibiendo el amor y la gracia que es incondicional del Señor, y compartiendo el amor y la gracia incondicional del Señor. Eso es todo. En eventos pasados hemos desafiado, he hecho este desafío a cada uno de ustedes que pertenecen a Plenitud de Vida, y es: si tan solo oras al Señor y te esfuerzas por ganar una persona al año, no 2, no 3, no 5, no toda tu comunidad para Cristo, una sola persona, una sola persona. Imagínese, hermano, que ores por esa una persona, que lo contactes a esa una persona, que le mandes texto, que le mandes, que le invites a tomar un café, que le invites a decir: oye, mira lo que aprendí. ¿Recuerdan cuando hablamos de apologética? Que les digo: háblale, dile: oye, quisiera que me des tu opinión. Mira lo que aprendí en mi iglesia este domingo, ¿qué piensas? O sea, una al año y estar orando por esa persona. Sería el doble de lo que estamos aquí, imagínense. Y si lo hacemos, después el siguiente año el doble alcanza a una persona. ¿Saben que esto, hermanos, es algo posible? Y hay iglesias que están bien comprometidas a esa visión de: no ganes a medio mundo para Cristo. Número 1, sé fiel. Tú preocúpate por tu vida para crecer. Número 1, recibe el amor y la gracia del Señor. Número 2, entonces comparte el amor y la gracia de Dios al menos a una persona. Es emocionante, ¿cierto, hermanos? Y está dentro de lo que es posible. Y gracias al Señor, porque por 24 años pues Dios ha sido fiel. Aquí estamos en Plenitud de Vida. Es el
somos el ministerio hispano de Cross Life. La iglesia se llama Cross Life, pero hay ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de adultos también, y su servidor, soy el pastor de ministerios hispanos hasta el día de hoy. Y gracias al Señor, porque un pastor sin ovejas, pues ¿qué hace? ¿Cierto? No es pastor. Pero gracias a Dios por ustedes que han sido fieles en permanecer y que siguen hablando a otros de Cristo Jesús. Porque el pastor Roberto obviamente no le habló a todos los que vienen, fueron ustedes mismos, familiares, yo no sé, vecinos, compañeros de trabajo. Y esa es la vida cristiana normal. Sí, hablar del amor de Cristo Jesús, nunca bajar la guardia, nunca desanimarse. Va a haber gente que te va a aceptar, ¿cierto?, el mensaje, otra gente no le va a interesar. Pues, ¿qué importa? Pero pues nos concentramos en aquellos que sí les interesa, que al menos sí tienen oídos para oír, como dijo Jesucristo. Primera carta del apóstol San Pablo a un grupo de cristianos, o una iglesia, un grupo de creyentes, hermanos, que vivía en una ciudad de Grecia, que se llamó Corinti, es en el griego Corinti, pero es Corintios en español, Corinth, creo se me hace que es en inglés, y estaba viendo hacia atrás toda la carta, cómo comenzó. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, da gracias al Señor por esta iglesia de Corinto, pero había divisiones. En capítulo 1, versículo 10, Pablo dice: les ruego pues, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que hablen todos la misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones. ¿Por qué escribió Pablo eso a esta iglesia en Corinto? Porque había conflicto, había problemas. Después le habla de la locura de la cruz, hermanos. En capítulo 3 había cristianos, pero su comportamiento era como si no fueran cristianos. Le llama el apóstol carnales, cristianos carnales. No es que hay categorías de cristianos, yo soy cristiano espiritual, tú eres cristiano carnal. No, cristiano es cristiano, pero tristemente cuando el creyente no crece, no madura, su comportamiento puede ser igual a un no cristiano, tristemente, y Pablo ataca eso. Capítulo 4, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Había un problema, capítulo 5, de cierto se oye, dice el apóstol Pablo, que hay entre ustedes inmoralidad sexual, porneía o fornicación en español. Dice: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los paganos, tantos que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense, eran cristianos, hermano, acuérdense que estaban en una comunidad cristiana. Un joven aparentemente empezó a tener relación con la mujer de su padre. Y sigue hablando, hermanos, capítulo 7, acerca del matrimonio, del celibato, acerca de las mujeres casadas, de las vírgenes no casadas, acerca de las mujeres que eran cristianas y tenían un esposo no cristiano. ¿Qué hacer? ¿Nos divorciamos? ¿Lo dejamos? ¿O qué? Acerca de hombres que eran cristianos y tenían una esposa que no era cristiana, y viceversa, el capítulo 7. Y sigue avanzando, hermanos, en la carta. El apóstol Pablo habla de que él era libre, que era verdaderamente un apóstol de Cristo Jesús. Capítulo 11, hay una discusión acerca del culto público, cuando se reunían públicamente, del pelo, de que las mujeres se ponían, del cabello, hermano, de la cabeza, que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, y gracias, hermano, y el hombre es cabeza de la mujer. La cena del Señor también había conflicto. ¿Sabe lo que pasaba? Era una cena, realmente comían todos, era una comunidad que trabajaba durante todo el día, llegaban en la tarde, se reunían,
para comer y participar de la cena del Señor. Pero había unos que se comían todo y no esperaban a los otros hermanos que todavía ni llegaban. Tomaban vino, en realidad como les he dicho antes, no digamos, no era jugo de uva, no se emborrachaban, no, sí se emborrachaban porque era jugo de uva pero fermentado, era vino, y vino del mero bueno, hermano, que se emborrachaban. Y por eso el apóstol Pablo decía, espérense, ¿no? Ustedes están tomando demasiado vino que llegaban a emborracharse. Y el apóstol dice, no, eso no debe de ser así. El capítulo 12 habla de los dones espirituales, diciéndole, pues todos tienen verdaderos dones. Querían los más sobresalientes, querían hablar en lengua, querían milagros, querían y todo. Y el apóstol dice en el capítulo 12, versículo 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta implícita, hermano, es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Y dice, procuren pues los dones mejores, pero yo les enseño un camino más excelente. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy puro ruido nada más. Y habla de la preeminencia del amor. Primera de Corintios capítulo 13, recuérdenlo, la preeminencia, la grandeza del amor, de una vida de amor. Eso es la característica principal de un seguidor de Cristo Jesús. El amor, hermanos. Capítulo 14 sigue hablando de la superioridad de la profecía, de hablar la palabra de Dios, que sobre el hablar en lenguas. Y llegamos al capítulo 15. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 11, hermano. En el nombre del Señor. Dice, entre otras cosas, Pablo le dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, son salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es el apóstol Pedro, y después a los 12 discípulos o apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, o viven aún, y otros ya se murieron, ya duermen. Después apareció a Jacobo, este es Santiago o James, el medio hermano de Jesucristo. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, dijo el apóstol Pablo en esta carta, como a un no nacido, es decir, como un abortivo, dice la Reina Valera, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice él, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces vean, hermanos, ese es el evangelio que se supone que mantengamos, que nos debemos nosotros de mantener predicando. Siempre, siempre, no cambiar ningún evangelio, mantenernos predicando el evangelio de la gracia del Señor. Vean, en los versículos 1 al 4 está la explicación del evangelio. El apóstol San Pablo lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Ese mensaje que predicamos nosotros el día de hoy del evangelio, que evangelio quiere decir good news, buenas noticias de salvación para cada ser humano. Escuchen, si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado
ese evangelio, esa buena noticia de salvación, ponga atención, porque es para cada individuo. Lo recibió un ser humano llamado Pablo, que vivió hace 2000 años, un ser humano como nosotros, pero por revelación del mismo Hijo de Dios que vino a este planeta Tierra hace 2000 años. El Hijo del Dios del universo, el Hijo del Dios vivo y verdadero, vino a este planeta Tierra hace 2000 años y estuvo aquí entre nosotros los seres humanos. Vivió como un ser humano. Y ese mismo Jesucristo que murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras, le reveló al apóstol Pablo ese evangelio que él le predicó a los hermanos de Corinto y que de 2000 años después nosotros estamos leyendo su carta, hermano. ¿Qué hizo después Pablo en los versículos 1 al 4? Les predicó el evangelio, no se quedó callado. Y hace rato decía yo, imagínense, hermanos, que no nos quedemos callados. Si ya escuchaste tú el evangelio y ya lo aceptaste, no puedes quedarte con ese mensaje. Es inaceptable que un hijo de Dios se quede callado y no hable a los demás de Cristo Jesús. Inaceptable, hermanos, si lo hemos recibido y lo hemos entendido. Obviamente tú quieres que otras personas que no conocen a Cristo Jesús también lo reciban para que sean salvos de la paga del pecado, que es la muerte eterna, muerte espiritual. Y que después, cuando venga Cristo o el ser humano muere, si no se arrepintió y no puso su confianza en Cristo Jesús, de acuerdo a las Escrituras, esa persona va a la condenación eterna, que se llama infierno. Pero como la palabra infierno es ofensiva para el día de hoy, muchos cristianos pues se están intimidando y prefieren no hablar. ¿Es bueno hablar del amor de Dios? Claro que sí, porque esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo, es por puro amor. Esa fue la causa más bien, hermano, el motivo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, no se vaya al infierno, no se vaya a la condenación, sino que tenga vida eterna. Hoy, en este momento, y la recompensa final es cuando moramos, como dice el canto, ya viene la recompensa. Pero la vida eterna se recibe en el momento que el ser humano se arrepiente, ya tiene la salvación, ya tiene la vida eterna. ¿Qué hizo más el apóstol Pablo? Vean, lo recibió de Cristo Jesús, el evangelio se lo predicó, pero dice, el cual les doy a conocer, se los dio a conocer, es decir, se los explica para que tengan el conocimiento apropiado de la esencia del mensaje del evangelio. Se los he dado a conocer. Los cristianos de Corinto, según los versículos 1 al 4, si ustedes están siguiendo con su Biblia, hermanos, los cristianos de Corinto aceptaron o recibieron ese evangelio. ¿Se dan cuenta cómo dice? El cual recibieron, ustedes recibieron. Se lo apropiaron, lo reconocieron como verdad, es decir, no lo rechazaron. Hace un momento decía, algunos van a aceptar el mensaje del evangelio. Vean aquí, ellos, los de Corinto, lo recibieron y pertenecían a ese grupo. Hay gente que rechaza el mensaje del evangelio, hermano. Así es, y está fuera de nuestro control. Y no somos responsables de cómo responde la gente al mensaje del evangelio, pero sí tenemos responsabilidad delante del Señor de hablar a otros y decirles lo que es el evangelio de salvación. Además, los cristianos de Corinto, dice, han permanecido, si ustedes ven ahí, dice, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis, o sea, han permanecido, perseverado, se han mantenido firmes en ese evangelio que el apóstol Pablo le predicó, que se lo reveló el Hijo de Dios que vino al planeta Tierra hace 2000 años, el mismo Jesucristo se lo reveló. Todo esto a pesar del rechazo y persecución de parte del gobierno. Recuerden que desde el mismo principio del cristianismo, los cristianos han sufrido persecución y muerte, persecución, tortura y muerte
por causa de proclamar que Jesucristo es el único Salvador de la raza humana en todos los países del planeta Tierra, en China, en Corea, en Japón, en África, en Europa, hermanos, en el continente americano. Solamente existe un Salvador. Ninguna religión salva al ser humano. Ningún otro líder religioso puede salvar al ser humano. El único que salva al ser humano es Cristo Jesús. Y estos hermanos de Corinto se mantuvieron firmes y predicaban. Ellos lo perseguían a los cristianos, como el día de hoy en otros países. El día de hoy los están persiguiendo a los cristianos, pero les cuesta la vida, les queman sus templitos, hermanos, les queman sus casas, los persiguen, los agarran a machetazos, les echan combustible, los prenden, los queman vivos. Hoy, ahora, hermanos, no estoy hablando necesariamente desde el principio de los tiempos del cristianismo. Eso también sufrieron, pero el día de hoy sigue sufriendo gente por decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí en este país o en América, la persecución llega y también a los cristianos, pero de otra manera. O sea, allá, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que se callen los cristianos, a quienes usa a esa gente, hermanos, en países donde está fuera el control y el gobierno generalmente no puede hacer mucho. A veces el mismo gobierno está influenciado por Satanás para atacar a los cristianos. Pero ¿qué es lo que quiere Satanás hacer? ¡Shh! Cállense, no digan que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué hace eso Satanás? Porque quiere llevarse el mayor número de seres humanos con él a la condenación eterna. Aquí el mismo diablo está también tratando de callar a los cristianos, pero de otra manera más sutil. Es intimidación. Intimidación. Nos han metido sutilmente tanta tontería, hermanos. No me juzgues, no juzgues. Ustedes saben, hay cristianos que ya piensan que en realidad los cristianos no debemos de juzgar, cuando la Biblia dice: tienes que juzgar todo. El cristiano, el espiritual, juzga todas las cosas, dice la Biblia. Pero Satanás, por medio de los medios de comunicación y por medio de Hollywood, por medio de las películas, por medio de los políticos, que nos dice: no juzgues. El cristiano se queda callado porque no quiere ser intolerante, porque así nos dicen a los cristianos cuando predicamos la verdad. ¿Qué nos llaman, hermanos? Intolerantes. No sean intolerantes. Y muchos cristianos han caído en esa mentira. Y de otra manera nos intimida Satanás, hermanos. Pero gracias al Señor que estos hermanos de Corinto, a pesar del rechazo por los no cristianos, por el mismo gobierno, a pesar de la persecución, ellos dicen, en el cual también han perseverado. Ahora hay una clara advertencia o amonestación de parte del apóstol Pablo. Es necesario perseverar, porque dice: si es que ellos retienen la palabra que el apóstol les predicó, son salvos. Pero si no, dice, entonces a ellos habrían creído en vano. Y de principal o mayor importancia, dice primeramente, pero esa palabra primeramente, hermano, es de principal importancia, de mayor importancia, les dice el apóstol, hermano, les enseñó, o sea que les pasó, les entregó, les dio lo que él mismo recibió. Del versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió el apóstol Pablo? Del mismo Jesucristo, el Cristo resucitado. El apóstol Pablo no aceptó a Cristo y se arrepintió, hermanos, durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, mientras él estaba aquí en la tierra predicando para Cristo, sino después de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Un tiempo después se le apareció Jesucristo a este hombre, hermanos, llamado Saulo de Tarso, que odiaba a los cristianos y los perseguía y consentía para que los mataran a los cristianos. Delante de él mataron a un apóstol, ¿recuerdan? A Santiago, hermanos. Esteban, Hechos capítulo 6, lo mataron delante de él. Entonces dice, el apóstol, así como lo recibí, ese mismo mensaje del evangelio, así se lo transmití, se lo di a ustedes, se los pasé.
El apóstol no cambió nada del mensaje del Evangelio. Así como el Hijo de Dios se lo entregó a él, así el apóstol Pablo se lo dio a los hermanos de Corinto. Y aquí lo tenemos nosotros, ese mensaje. Aquí tenemos las palabras del apóstol Pablo. Qué tremendo, ha pasado 2000 años, hermanos. Y aquí tenemos exactamente, podríamos decir, la misma carta traducida al español que escribió con su propia mano este hombre llamado apóstol Pablo, a quien el Hijo de Dios le dio el Evangelio. De manera que el mensaje del Evangelio que el apóstol les entregó a los corintios no es invención humana, no es invento del apóstol Pablo, hermano. Es pensamiento o mensaje de Dios a la raza humana, a la humanidad. No nada más a América o a otro continente, es Dios hablando a la raza humana por medio del mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo no lo inventó, él lo escribió, pero se lo reveló el Hijo de Dios. ¿Y qué más le dice? Estos versículos 3 y 4, hermano. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Número 1, Cristo, el Hijo de Dios. No Buda, no Mahoma, no Confucio, ningún líder religioso jamás ha muerto por la raza humana. Cristo murió. Ese tiempo, hermano, experimentó muerte como ser humano, murió. No se desmayó, no quedó inconsciente nada más y después como que resucitó nada más, así se revivió, reanimó. No, Cristo murió, pero por nuestros pecados, hermanos, por causa de nuestros pecados, por la culpa de nuestros pecados, por la paga de ese pecado, hermanos, que es la muerte espiritual, condenación, separación de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, murió por tus pecados. ¿Por cuáles pecados? Por todos. Cristo murió por todos mis pecados. Cristo murió por todos tus pecados. Todos tus pecados que has cometido desde que naciste hasta el día de hoy. Pasados, presentes y todos tus pecados futuros que todavía no cometes y que vas a cometer. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Tenía que ser así porque de otra manera no hay salvación. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo nos limpió, hermano, de toda la condenación, la culpa de los pecados. Pero dice, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras a las cuales se estaba refiriendo el apóstol Pablo en ese tiempo cuando escribió? El Viejo Testamento. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿cierto? No le digan eso a un judío el día de hoy. Ya lo hice yo. No, lo hizo muy amablemente. Me dice, no, eso es para ti. Digo, ok, es verdad. Antiguo Testamento es para nosotros porque creemos en el Nuevo Testamento. Para un judío es las Escrituras hebreas. Y eso era lo que leían los cristianos. Los judíos de ese tiempo, eso era lo que habían leído, esas eran las Escrituras. Bueno, en esas Escrituras hebreas, hermanos, está la profecía acerca de que el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo, el enviado de Dios, iba a morir por los pecados de la raza humana. No hay pasaje más precioso que Isaías capítulo 52 al final y capítulo 53. Escuché ese pasaje, hermano, cuando estaba en el seminario. Uno de mis compañeros lo memorizó todo. Me hizo llorar, honestamente, no solamente porque lo memorizó todo, sino la pasión y el sentido que le puso cuando lo leyó. Isaías 52 al final y el capítulo 53 se le conoce como el siervo sufriente, porque describe claramente a Cristo Jesús. Pero adivinen que, hablando de Isaías 53, a los judíos del día de hoy allá en Jerusalén no conocen Isaías capítulo 53. Muchos no lo tienen, no lo leen, no lo tienen, no saben que está en su escritura, y algunos hermanos no lo conocen.
Han hecho, hay un programa, un hermano, creo que se llama Ray, o no recuerdo, pero es The Way of the Master. The Way of the Master. Van a Jerusalén y les empiezan a leer Isaías 53 y nada más dicen, ¿cómo entiendes tú esto? ¿De qué hablan? Y judíos que rechazan a Cristo dicen, pues está hablando de una persona que va a venir y que va a hacer esto, que va a morir por los pecados, por la... Y saben que le dicen, eso es Jesucristo. No pueden creerlo, no pueden creerlo porque los judíos del día de hoy están esperando todavía a su Mesías, de acuerdo a las profecías que ellos ven en las Sagradas Escrituras hebreas. Bueno, cuando Cristo vino, en Él se cumplieron, hermanos, muchas de las profecías de las Escrituras hebreas. Entonces, una buena pregunta que le podemos hacer, o le pueden ustedes hacer a un judío, háganle esta pregunta: cuando venga tu Mesías, ¿qué más señales va a hacer que las que Jesucristo ya hizo hace 2000 años? No hay respuesta para eso, hermano. Claro, el arrogante, el necio va a inventarse algunas cosas, pero en realidad no. Todos los milagros que hizo Cristo, hermano, ¿qué más va a hacer el Mesías de los judíos si todavía no ha venido? No existe. Ya está profetizado, de acuerdo a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, pero dice el apóstol Pablo, Cristo fue sepultado. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Recuerdan cuando leemos en lo que conocemos como el Nuevo Testamento? Cristo en verdad murió, Cristo en verdad fue sepultado y estuvo en ese sepulcro 3 días y 3 noches. Y después dice el apóstol, hermano, que Cristo fue resucitado. Ese es el tiempo, el texto en la Reina Valera dice, el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El tiempo en el texto original, hermano, es que fue resucitado. Jesucristo fue levantado de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y del versículo 5 al versículo 11, si se dan cuenta ahí en la Biblia, hermanos, el apóstol entonces empieza a decir, y que apareció, después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, gente lo vio, mucha gente. Cristo anduvo todavía aquí antes de ser llevado al cielo. 40 días permaneció todavía en la tierra después de que resucitó. Él tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo ya no corruptible, era un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no está limitado por la materia, hermanos. Aquí anduvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra 40 días, un ser humano con un cuerpo glorificado, exactamente con el cuerpo que todos nosotros vamos a tener un día. Yo voy a tener ese cuerpo glorificado. Ustedes van a tener ese cuerpo glorificado, libre del pecado, libre del poder del pecado. No se emocionan, hermano, no nos emocionamos eso. Un día piensen, estamos aquí hablando, bueno, de aquí a 1000 años, si Cristo no viene, y tal vez ya haya venido, o esperamos que ya haya venido. Pero un día, hermanos, vamos a ser, si morimos, vamos a ser levantados de